¿Alguna vez sentiste que tu vida espiritual se ha estancado sin una razón clara? Como si tus oraciones no pasaran del techo, como si algo invisible estuviera robando tu paz, tu fe, tu conexión con Dios. Lo que nadie te dice es que hay lugares que contaminan el alma, sitios donde el enemigo opera en silencio y donde tu espíritu es herido sin que lo notes. Hoy, el Espíritu Santo te va a revelar por qué muchas mujeres que duermen solas, sin marido, están experimentando un llamado sobrenatural que las está posicionando para un propósito divino extraordinario. Y cuando descubras cómo Dios está usando precisamente tu soledad como plataforma para un ministerio poderoso, entenderás por qué has atravesado tantas pruebas y periodos de aparente esterilidad espiritual. Este video no es una enseñanza común. Es un llamado urgente del cielo para que reconozcas tu verdadera identidad como mujer escogida por Dios para un tiempo como este. La Biblia nos advierte en Isaías 54:1 que la mujer estéril debe regocijarse porque sus hijos serán más que los de la casada. Esta profecía se está cumpliendo ahora mismo en la vida de mujeres como tú, que han sido preparadas en el secreto para una manifestación pública del poder de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede transformar no solo tu vida, sino el destino espiritual de generaciones enteras. El Señor está buscando a aquellas mujeres que el mundo ha decidido ignorar. Aquellas que caminan por las calles sin ser notadas, que entran en las iglesias y ocupan los últimos asientos, que lloran en silencio cuando nadie las ve. Estas son las mujeres que el cielo observa con atención y por las que el infierno tiembla en secreto. No es casualidad que estés viendo este mensaje hoy. Dios conoce tu nombre, conoce tus lágrimas y sobre todo, conoce el propósito divino que ha depositado en tu corazón, aun cuando te sientes invisible. La Biblia está llena de testimonios de mujeres que parecían invisibles, hasta que Dios manifestó su gloria a través de ellas. Piensa en Ruth, una extranjera viuda que nadie valoraba, pero que Dios colocó en la línea genealógica del Mesías. Recuerda a Débora, quien en una sociedad dominada por hombres, se convirtió en jueza y profetisa, llevando a Israel a la victoria, cuando nadie más se atrevía a liderar. La palabra nos recuerda en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tu invisibilidad ante los ojos humanos es precisamente lo que te hace visible ante los ojos de Dios. Cuando una mujer acepta su estación de aparente insignificancia y la entrega como ofrenda a los pies de Jesucristo, algo sobrenatural comienza a gestarse. Es como si Dios dijera: ahora puedo trabajar sin interferencias. Tu soledad no es un castigo divino, es un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede hablar sin las distracciones del mundo. Esos momentos en que te sientes olvidada son precisamente cuando el cielo está más atento a tu vida. La esterilidad espiritual que experimentas no es el final de tu historia, sino la plataforma desde donde Dios lanzará tu propósito. En los tiempos bíblicos, las mujeres sin hijos eran consideradas malditas, sin valor, invisibles en una sociedad que medía su valía por su capacidad reproductiva. Sin embargo, fue precisamente a través de estas mujeres estériles que Dios manifestó algunos de sus más grandes milagros. Sara dio a luz a Isaac cuando era biológicamente imposible. Ana concibió a Samuel después de años de humillación. Isabel, en su vejez, trajo al mundo a Juan el Bautista. Dios utilizó lo que el mundo consideraba una maldición para manifestar su poder sobrenatural. Tu aparente esterilidad espiritual, esa sensación de que nada florece en tu vida, es exactamente el terreno que Dios está preparando para una manifestación extraordinaria de su gloria.
El enemigo ha trabajado arduamente para convencerte de que tu invisibilidad es una sentencia final, que nunca serás vista, valorada o usada por Dios. Te ha susurrado que tus oraciones no son escuchadas, que tus lágrimas son en vano, que tu fe es insuficiente. Pero la Biblia nos recuerda en Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te ha llamado por tu nombre. En los momentos más oscuros de tu soledad, cuando nadie parece notar tu existencia, el rey de Mindonsit Reyes fija su mirada en ti y ve un vaso de honra, un instrumento escogido, una mujer que será usada de manera sobrenatural para manifestar su reino. Tu invisibilidad no es tu identidad, es solo una estación temporal en el viaje hacia tu destino divino. Hay un pasaje en la Escritura que desafía toda lógica humana, que confronta nuestros paradigmas más arraigados sobre el sufrimiento y la espera. En Isaías 54:1, el profeta declara, «Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada», ha dicho Jehová. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación divina a encontrar gozo, precisamente en aquello que el mundo considera motivo de vergüenza y dolor. La esterilidad, ese espacio vacío que duele en lo más profundo del alma, es el lienzo en blanco donde Dios pintará su obra maestra. Cuando Dios te pide que te regocijes en medio de la esterilidad, no está siendo insensible a tu dolor. Al contrario, está revelándote un secreto espiritual profundo. La esterilidad es un espacio preparado para algo grandioso. Es como un campo que ha sido arado, limpiado de maleza, preparado meticulosamente para recibir una semilla especial. Mientras el mundo ve ausencia, Dios ve preparación. Mientras los demás ven vacío, el Padre ve potencial. Tu corazón es como un altar que ha sido limpiado de todo lo que no pertenece allí, preparado para recibir el fuego sagrado que consumirá tu ofrenda y manifestará la gloria de Dios de manera sobrenatural. La fe no es creer que Dios hará exactamente lo que le pedimos. La fe es confiar que lo que Dios está haciendo, aunque no lo entendamos ahora, es infinitamente mejor que lo que podríamos imaginar. Cuando una mujer aprende a regocijarse en su esterilidad, está declarando al universo espiritual que su confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Es como si le dijera al enemigo, «Puedes quitarme todo, pero no puedes quitarme mi gozo, porque mi gozo no depende de lo que tengo, sino de a quién pertenezco». Este tipo de fe sacude los cimientos del infierno, porque demuestra que tu adoración a Dios no está condicionada a sus bendiciones, sino arraigada en su naturaleza. Jesucristo mismo nos enseñó este principio cuando, en la víspera de su crucifixión, con pleno conocimiento del sufrimiento que le esperaba, pudo dar gracias por el pan y el vino, símbolos de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Él encontró motivo de gratitud precisamente en lo que representaba su mayor dolor. De la misma manera, cuando tú, mujer de Dios, aprendes a dar gracias por esos espacios vacíos, por esas promesas que aún no ves cumplidas, por esa soledad que a veces parece insoportable, estás participando en una forma superior de adoración que trasciende las circunstancias y toca el corazón mismo de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que aprendieron a regocijarse en circunstancias que parecían estériles. Job, habiendo perdido todo, declaró, «Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados, cantaban himnos a medianoche. David, perseguido y viviendo en cuevas,
compuso algunos de los salmos más hermosos de adoración. Estos hombres y mujeres de fe descubrieron el secreto que Dios quiere revelarte hoy. El regocijo en la esterilidad no es negación del dolor, es la afirmación de una verdad superior, que Dios está obrando precisamente en esos espacios vacíos para manifestar su gloria de maneras que aún no puedes imaginar. Lo que para ti representa un vacío doloroso, para Dios es un espacio sagrado de posibilidades infinitas. Cuando miras tu vida y ves ausencias, la ausencia de un esposo, de hijos, de reconocimiento, de propósito claro, el Señor ve un lienzo en blanco donde puede pintar una obra maestra que dejará al mundo maravillado. En Génesis 1:2, en Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la creación más espectacular del universo, existía el vacío, y fue precisamente sobre ese vacío que el Espíritu Santo se movía, preparándose para manifestar la gloria creadora de Dios. Tu vacío no es el final de tu historia, es el escenario perfecto para una nueva creación divina. El enemigo ha distorsionado nuestra percepción del vacío y la espera. Nos ha convencido de que son señales de abandono divino, evidencias de que Dios nos ha olvidado o castigado. Pero la palabra de Dios nos muestra una perspectiva completamente diferente. En Isaías 40:31 leemos: «Los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La espera, lejos de ser un tiempo perdido, es un proceso de renovación sobrenatural. Es como si Dios dijera: «Mientras tú esperas, yo trabajo. Mientras tú descansas en mí, yo renuevo tus fuerzas». Esa sensación de vacío que experimentas es en realidad un espacio que Dios está preparando para llenarlo con su gloria de una manera que excederá tus más grandes expectativas. Tu corazón es como un vaso que Dios está vaciando de todo lo que no le pertenece. Expectativas humanas, deseos carnales, sueños que no nacieron en el cielo, para poder llenarlo completamente con su presencia. Este proceso duele porque implica desprenderse de aquello a lo que nos hemos aferrado, pero es necesario para experimentar la plenitud que solo viene de Dios. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios no busca vasos perfectos, busca vasos vacíos, disponibles, rendidos, a través de los cuales pueda manifestar su poder sobrenatural. Tu esterilidad, ese espacio que duele, es precisamente lo que te califica para ser un instrumento escogido en las manos del Maestro. La transformación del vacío en plenitud es un patrón recurrente en la Biblia. Piensa en la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Tenía tan poco aceite y harina que se preparaba para cocinar su última comida antes de morir junto a su hijo. Su vacío era absoluto, su desesperanza completa. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de extrema escasez que Dios manifestó su milagro de provisión sobrenatural. Los jarros vacíos se llenaron de aceite que nunca se acabó. De manera similar, cuando Jesús alimentó a los 5,000, no comenzó con abundancia, sino con la escasez de 5 panes y 2 peces. El vacío, en las manos de Dios, se convierte en el escenario perfecto para la manifestación de su gloria. Este principio espiritual se aplica directamente a tu vida hoy. Esa soledad que sientes, esa sensación de que tu vida está pasando sin propósito, ese anhelo no cumplido de compañía o maternidad, no son señales de que Dios te ha olvidado. Son indicadores de que estás en un tiempo de preparación espiritual,
un tiempo en que Dios está trabajando en lo profundo de tu ser, formándote para un propósito que aún no puedes ver, pero que transformará no solo tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Como dice el Salmo 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche de llanto, tu estación de vacío, está preparando el escenario para una mañana de gozo inimaginable. La palabra de Dios nos presenta un desfile de mujeres extraordinarias que atravesaron largos periodos de espera antes de ver el cumplimiento de las promesas divinas. Estas mujeres no son solo personajes de una historia antigua, son espejos proféticos en los que podemos ver reflejado nuestro propio camino de fe. Sara, la matriarca de la fe, esperó 90 años para sostener en sus brazos al hijo de la promesa. Durante décadas, su vientre permaneció estéril, su esperanza se marchitaba con cada ciclo mensual que pasaba sin fruto. El tiempo, implacable, dibujaba arrugas en su rostro, mientras la promesa divina parecía cada vez más lejana. Sin embargo, fue precisamente en ese tiempo de aparente esterilidad que Dios estaba preparando no solo un milagro biológico, sino el nacimiento de una nación entera que cambiaría la historia de la humanidad. Ana, otra mujer marcada por la esterilidad, nos muestra el poder transformador de la oración nacida del dolor. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su angustia era tan profunda que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Sin embargo, fue precisamente esa oración desesperada, esas lágrimas derramadas en el templo, las que prepararon el camino para el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más influyentes en la historia de Israel. El proceso doloroso que Ana atravesó no fue un castigo divino. Fue la forja donde Dios moldeó su carácter, fortaleció su fe y preparó su corazón para criar a un hijo que sería entregado completamente al servicio del Señor. Tu dolor actual, esas lágrimas que derramas en secreto, están siendo recogidas por Dios como semillas de un propósito que excede tus expectativas. María, la Madre de Jesús, nos enseña sobre la gestación de propósitos divinos que desafían toda lógica humana. Cuando el ángel le anunció que concebiría siendo virgen, ella respondió con una entrega total. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Esta joven mujer judía aceptó un proceso que pondría en riesgo su reputación, su compromiso matrimonial e incluso su vida. Durante 9 meses llevó en su vientre un misterio divino que no podía explicar completamente. Experimentó las miradas de sospecha, los susurros a sus espaldas, el juicio silencioso de una sociedad que no podía comprender que Dios estaba obrando en ella de manera sobrenatural. De manera similar, el propósito que Dios está gestando en tu vida puede no ser comprendido por quienes te rodean. Puede parecer ilógico, imposible o incluso escandaloso a los ojos humanos, pero como María, estás llamada a abrazar el proceso con fe, sabiendo que lo que Dios ha comenzado en ti lo llevará a feliz término. Isabel, prima de María, nos muestra que la edad no es un límite para los milagros de Dios. Lucas 1:7 nos dice que no tenían hijo, porque Isabel era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Durante décadas, esta mujer justa había vivido con el estigma de la esterilidad en una cultura que valoraba a las mujeres principalmente por su capacidad de dar hijos. Sin embargo, fue precisamente en su vejez, cuando toda esperanza humana se había desvanecido, que Dios manifestó su poder. Isabel no solo concibió un hijo, sino que ese hijo, Juan el Bautista, sería el precursor del Mesías, aquel que prepararía el camino para Jesucristo. Tu edad,
Tus limitaciones físicas, tus circunstancias aparentemente imposibles, no son obstáculos para Dios. Son oportunidades para que Él manifieste su gloria de maneras que dejarán al mundo maravillado. Estas mujeres bíblicas comparten un denominador común. Todas atravesaron un proceso largo y doloroso antes de ver el cumplimiento de las promesas divinas. Ninguna recibió su milagro de manera instantánea. Todas tuvieron que esperar, llorar, orar, confiar cuando no había evidencias visibles de que Dios estaba trabajando. Y en cada caso, el resultado final excedió infinitamente lo que ellas podrían haber imaginado. Sara no solo dio a luz a Isaac, sino que se convirtió en madre de naciones. Ana no solo concibió a Samuel, sino que engendró a un profeta que ungió a los primeros reyes de Israel. María no solo tuvo un hijo, sino que dio a luz al Salvador del mundo. Isabel no solo superó su esterilidad, sino que engendró al mayor profeta nacido de mujer. Tu proceso actual, ese tiempo de espera que parece interminable, está preparando el terreno para un propósito divino que impactará generaciones. La soledad que experimentas no es un castigo divino, es un aula sagrada donde el Espíritu Santo se convierte en tu maestro personal. En una cultura obsesionada con las conexiones superficiales, con relaciones que se forman y se rompen con un simple desliz de dedo en una pantalla, Dios está redefiniendo tu comprensión de la soledad. No es la ausencia dolorosa de compañía humana, es la presencia intensificada de la compañía divina. Es en esos momentos de aparente abandono cuando puedes escuchar el susurro de Dios con mayor claridad. Como dice el Salmo 46:10, «Estad, quietos, y conoced que yo soy Dios». En el silencio de tu habitación, en esas noches cuando las lágrimas mojan tu almohada, el Creador del universo se sienta a tu lado y comienza un proceso de formación espiritual que ninguna universidad terrenal podría ofrecerte. Tu soledad es como un desierto espiritual, y la Biblia nos muestra que el desierto siempre ha sido el lugar favorito de Dios para formar a sus siervos más poderosos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David escribió algunos de sus salmos más profundos mientras huía solo por el desierto. Juan el Bautista fue formado en el desierto antes de preparar el camino para el Mesías. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio público. El desierto no es un lugar de abandono, es un lugar de encuentro íntimo con Dios, donde las distracciones del mundo se desvanecen y solo queda lo esencial. Tu soledad actual está moldeando en ti una profundidad espiritual que será el fundamento de tu ministerio futuro. Cuando una mujer abraza su soledad como un tiempo de formación divina, algo sobrenatural comienza a ocurrir en su interior. Desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite discernir la voz de Dios entre el ruido del mundo. Cultiva una intimidad con el Espíritu Santo que se convierte en su fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. Aprende a depender completamente de Dios para su validación, su propósito y su identidad, liberándose así de la necesidad desesperada de aprobación humana que esclaviza a tantas personas. Esta mujer está siendo preparada para cargar un peso de gloria que pocos pueden soportar, una unción que no viene sin costo, un llamado que requiere una formación espiritual profunda que solo puede ocurrir en la intimidad de la soledad con Dios. La redefinición de la soledad implica entender que estar sola no significa estar abandonada. Jesús mismo, en sus momentos de mayor agonía, experimentó el aparente abandono. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de soledad absoluta
que se estaba cumpliendo el propósito más grandioso de la historia, la redención de la humanidad. De manera similar, lo que percibes como abandono puede ser el escenario donde Dios está obrando tu mayor milagro, donde está forjando tu testimonio más poderoso, donde está preparando una manifestación de su gloria que impactará a generaciones. Tu soledad no es un estado permanente, es una estación temporal con propósito eterno. Es como el proceso de gestación, oscuro, confinado, a veces doloroso, pero absolutamente necesario para dar a luz vida nueva. Durante este tiempo, Dios está formando en ti un carácter que no podría ser desarrollado de ninguna otra manera. Está plantando en tu corazón semillas de sabiduría que brotarán en el momento preciso. Está tejiendo en tu historia un testimonio que resonará con aquellos que atraviesan sus propios desiertos. Como promete Isaías 54:4-5, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu soledad actual está preparando el camino para una unión más profunda con tu Creador. Una intimidad que transformará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. En un mundo obsesionado con las apariencias, donde el valor de una mujer a menudo se mide por su estado civil, su capacidad reproductiva o su atractivo físico, Dios está levantando un ejército de mujeres que rompen con estos moldes culturales restrictivos. La Biblia nos muestra claramente que el corazón de Dios no se impresiona con lo que impresiona al mundo. En 1 Samuel 16:7, cuando el profeta buscaba al futuro rey entre los hijos de Isaí, Dios le recordó: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De la misma manera, Dios no valora a una mujer por su estado civil, sino por la disposición de su corazón para seguirle y servirle con todo lo que es y tiene. La historia bíblica está repleta de mujeres que rompieron con los paradigmas culturales de su tiempo y se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Débora, en una época donde las mujeres no tenían voz pública, se convirtió en jueza y lideró a Israel a la victoria cuando los hombres se acobardaron. Ruth, una extranjera moabita, desafió las expectativas culturales al abandonar su tierra y su religión para seguir al Dios de Israel, convirtiéndose eventualmente en bisabuela del rey David. María Magdalena, una mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, fue la primera testigo de la resurrección y la primera comisionada para anunciar la buena nueva. Estas mujeres no encajaban en los moldes culturales de su tiempo, pero precisamente por eso Dios las usó de manera extraordinaria para manifestar su gloria y cumplir sus propósitos eternos. Cuando una mujer comprende que su identidad y su valor no están determinados por su estado civil, su situación económica o su posición social, sino por su relación con Jesucristo, experimenta una libertad sobrenatural que le permite moverse en dimensiones espirituales que otros no pueden alcanzar. Pablo entendió este principio cuando escribió en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el reino de Dios, las etiquetas y categorías humanas pierden su poder definitorio. Lo que importa no es si eres casada o soltera, madre o sin hijos, joven o anciana. Lo que importa es si tu corazón está completamente rendido a la voluntad de Dios, disponible para ser usado como un instrumento de su gloria.
El enemigo ha trabajado incansablemente para convencer a las mujeres de que su valor depende de su capacidad para atraer y retener a un hombre, para concebir y criar hijos, para mantener una apariencia física que cumpla con los estándares culturales de belleza. Ha susurrado la mentira de que una mujer soltera es una mujer incompleta, que una mujer sin hijos es una mujer que no ha cumplido su propósito fundamental. Estas mentiras han mantenido cautivas a incontables mujeres, atrapadas en ciclos de autodesprecio, comparación y búsqueda desesperada de validación externa. Pero la verdad liberadora del Evangelio es que tu valor como mujer no depende de tu relación con ningún hombre terrenal, sino de tu relación con el Rey de Reyes, quien te creó a su imagen y semejanza, te redimió con su sangre preciosa y te ha llamado para un propósito eterno que trasciende todas las expectativas culturales. Dios está levantando en este tiempo mujeres que, como Esther, han llegado al reino para un momento como este. Esther 4:14. Mujeres que no permiten que su estado civil, su pasado o las expectativas culturales definan su identidad o limiten su ministerio. Mujeres que, como María, la hermana de Lázaro, eligen la buena parte. Lucas 10:42, al sentarse a los pies de Jesús y recibir su palabra, incluso cuando eso significa romper con las convenciones sociales. Mujeres que, como la viuda del templo, dan todo lo que tienen. Marcos 12:41-44, no porque sea mucho a los ojos humanos, sino porque representa la entrega total de su corazón a Dios. Estas mujeres entienden que los patrones culturales son temporales, pero los propósitos de Dios son eternos. Y mientras el mundo puede mirarlas con desconcierto o incluso con desdén, el cielo las contempla con admiración y el infierno las teme, porque han descubierto una verdad revolucionaria. En Cristo son completamente libres para ser exactamente quienes Dios las creó para ser. Isaías 54:2 nos presenta un principio espiritual revolucionario que desafía nuestra lógica humana. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este versículo no es solo una sugerencia poética, es un mandato divino para preparar el espacio antes de ver la manifestación de la promesa. Dios le está diciendo a la mujer estéril, a la que aún no ve el cumplimiento de sus anhelos, que comience a actuar como si la bendición ya estuviera en camino. Es una invitación a la fe activa, a la preparación anticipada que demuestra una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, aun cuando no hay evidencias visibles de su cumplimiento. Esta preparación anticipada es un acto profético que declara al mundo espiritual que tu fe no está basada en lo que ves, sino en la palabra inmutable de Dios. Cuando Noé construyó un arca en tierra seca, cuando no había señal de lluvia, en el horizonte estaba realizando un acto de fe que eventualmente salvó a su familia y preservó la raza humana. Cuando Josué hizo que los sacerdotes pusieran sus pies en el río Jordán antes de que las aguas se dividieran, estaba demostrando una confianza sobrenatural en la promesa divina. De manera similar, cuando tú comienzas a prepararte para el cumplimiento de promesas que aún no ves manifestadas, estás participando en un acto de fe que conmueve el corazón de Dios y activa principios espirituales de provisión y manifestación sobrenatural. La fe bíblica nunca es pasiva. Siempre se traduce en acciones concretas que demuestran confianza en las promesas de Dios. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esto no significa que nos salvamos por obras, sino que la fe verdadera siempre produce evidencias visibles.
Cuando una mujer comienza a prepararse para el ministerio que Dios le ha prometido, aunque aún no vea las puertas abiertas, cuando comienza a estudiar y capacitarse para la responsabilidad que sabe que vendrá, aunque actualmente esté en una estación de espera, cuando comienza a organizar su vida, su hogar, su tiempo como si la promesa ya estuviera en camino, está demostrando una fe que agrada a Dios y acelera el tiempo de manifestación. Esta preparación anticipada requiere valentía, porque inevitablemente enfrentarás el escepticismo de quienes solo creen en lo que pueden ver. Cuando María preparó perfume costoso para ungir el cuerpo de Jesús antes de su muerte, los discípulos la criticaron por desperdiciar un recurso valioso. Sin embargo, Jesús la defendió diciendo: «Ha hecho lo que podía, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». Marcos 14:8. Su acto de preparación anticipada fue conmemorado para siempre en las Escrituras. De manera similar, cuando tú te preparas para lo que Dios te ha prometido, aunque otros no entiendan o incluso se burlen de tu fe, estás participando en un acto profético que será honrado por Dios en el tiempo perfecto. La preparación anticipada no solo demuestra fe, también te posiciona estratégicamente para recibir la bendición cuando llegue el momento de su manifestación. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, todas esperaban al novio, pero solo 5 estaban verdaderamente preparadas con suficiente aceite para sus lámparas. Cuando el novio llegó a medianoche, solo las que se habían preparado adecuadamente pudieron entrar con él al banquete de bodas. De manera similar, hay bendiciones, ministerios, responsabilidades y oportunidades divinas que solo pueden ser aprovechadas por aquellos que se han preparado anticipadamente, que han ensanchado el sitio de su tienda antes de ver la manifestación de la promesa. Tu preparación actual, ese estudio bíblico que realizas en secreto, esa disciplina espiritual que cultivas en lo oculto, esa capacitación que adquieres mientras esperas, te está posicionando estratégicamente para un tiempo de manifestación que sobrepasará tus expectativas. El plan de Dios para tu vida puede ser mucho más amplio y profundo de lo que has imaginado. Mientras anhelas hijos físicos, un hogar tradicional o una familia según los patrones culturales establecidos, el Señor puede estar preparándote para una maternidad espiritual de alcance eterno. En Isaías 54:1, Dios promete a la mujer estéril: «Más son los hijos de la desamparada que los de la casada». Esta declaración profética revela un principio espiritual revolucionario. La capacidad de una mujer para influir en el reino de Dios no está limitada por su capacidad biológica de concebir. De hecho, muchas veces es precisamente a través de mujeres que no tienen hijos físicos que Dios levanta madres espirituales que impactan generaciones enteras con su ministerio, su enseñanza, su intercesión y su ejemplo de fe. La concepción espiritual ocurre cuando una mujer permite que el Espíritu Santo plante semillas de propósito divino en su corazón y las nutre con oración, estudio de la palabra, obediencia y servicio hasta que dan fruto en forma de ministerios, discípulos, proyectos o movimientos que glorifican a Dios y extienden su reino. Esta maternidad espiritual no es un premio de consolación para quienes no pueden tener hijos biológicos. Es un llamado sagrado que requiere la misma dedicación, sacrificio y amor que la maternidad física, pero cuyos frutos trascienden generaciones y tienen impacto eterno. Como Pablo escribió a los Gálatas: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Gálatas 4:19. El apóstol entendía que la verdadera paternidad espiritual implica un proceso de gestación,
parto y crianza que refleja el corazón mismo de Dios. El silencio y la soledad que experimentas ahora pueden ser el terreno fértil donde Dios está plantando semillas de un legado eterno. Piensa en Lidia, la vendedora de púrpura mencionada en Hechos 16, cuyo hogar se convirtió en el centro de la iglesia en Filipos. No sabemos si tenía hijos biológicos, pero su hospitalidad y liderazgo espiritual nutrieron una comunidad de fe que perduró mucho después de su tiempo en la tierra. Considera a Dorcas, quien según Hechos 9 era conocida por sus buenas obras y limosnas, y cuya muerte causó tanto dolor en la comunidad que los discípulos rogaron a Pedro que la resucitara. Su ministerio práctico de confeccionar túnicas y vestidos para las viudas dejó un legado de compasión que inspiró a generaciones de creyentes. Estas mujeres entendieron que la maternidad espiritual no se trata de reproducción biológica, sino de reproducción del carácter de Cristo en aquellos que Dios pone en nuestro camino. La concepción espiritual a menudo comienza con dolor, con un quebrantamiento que abre el corazón a una dimensión más profunda de la obra de Dios. En Juan 12:24, Jesús enseñó un principio fundamental del reino. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio se aplica poderosamente a la vida de una mujer que ha experimentado la muerte de sus expectativas, de sus planes, de sus sueños, según los estándares del mundo. Ese proceso doloroso de morir a lo que pensabas que sería tu vida puede ser precisamente el terreno donde Dios planta las semillas de un ministerio fructífero que impactará a muchos más de los que podrías haber alcanzado siguiendo el camino convencional que habías imaginado para ti. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres cuya influencia espiritual trascendió cualquier limitación física o cultural. Priscila, junto con su esposo Aquila, discipuló a Apolos, un predicador elocuente que necesitaba una comprensión más profunda del Evangelio. Hechos 18:26. Las hijas de Felipe eran profetisas que ministraban con dones espirituales. Hechos 21:9. Febe era una diaconisa y benefactora que apoyaba el ministerio de Pablo. Romanos 16:1-2. Estas mujeres entendieron que su llamado no estaba limitado por las expectativas culturales de su tiempo, sino que estaba definido por los dones espirituales que Dios había depositado en ellas y por su disposición a usarlos para la extensión del reino. De manera similar, tu llamado no está definido por tu estado civil o tu capacidad reproductiva, sino por los dones, talentos, pasiones y oportunidades que Dios ha puesto en tu vida para que los uses para su gloria. Existe un principio espiritual profundo que transforma el sufrimiento en semilla de milagros, la entrega voluntaria del dolor a Dios. En Juan 12:24, Jesús nos revela esta verdad fundamental del reino. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio no es solo una metáfora poética, es una ley espiritual que se manifiesta constantemente en la vida de aquellos que aprenden a entregar su dolor como ofrenda al Señor. El dolor que retienes, que escondes, que niegas o que usas para manipular a otros, permanece estéril, pero el dolor que entregas en el altar de Dios, que ofreces como sacrificio de alabanza, se convierte en semilla de una cosecha sobrenatural que impactará generaciones. Cuando una mujer aprende a entregar su dolor a Dios, algo sobrenatural ocurre en el reino espiritual. Sus lágrimas, lejos de ser señal de debilidad, se convierten en poderosas semillas de milagros futuros. El Salmo 126, 5, 6 nos promete:
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tus lágrimas no son en vano, son semillas preciosas que cuando son entregadas a Dios con fe y rendición, producen una cosecha de gozo que supera infinitamente el dolor inicial. La clave está en entender que el dolor no entregado se convierte en amargura, pero el dolor ofrecido a Dios se transforma en ministerio. Jesucristo mismo nos mostró el poder de la entrega del dolor cuando, en el huerto de Getsemaní, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento de agonía extrema, cuando el peso del pecado del mundo estaba por caer sobre sus hombros inocentes, Jesús no se aferró a su derecho legítimo de evitar el sufrimiento, lo entregó como ofrenda de obediencia al Padre. Y fue precisamente a través de ese acto de entrega que se abrió el camino para la redención de toda la humanidad. De manera similar, cuando tú entregas tu dolor a Dios, el dolor de la soledad, del rechazo, de los sueños no cumplidos, de las expectativas frustradas, estás participando en un acto sagrado que libera el poder transformador de Dios no solo en tu vida, sino en la de muchos que serán tocados por tu testimonio. La entrega del dolor no significa negarlo o minimizarlo. Significa reconocerlo plenamente y luego, conscientemente, ofrecerlo a Dios como un acto de adoración y confianza. Es como decir: Señor, este dolor es real, es profundo y a veces parece insoportable, pero lo pongo en tus manos porque confío en que tú puedes transformarlo en algo hermoso que glorifique tu nombre. Esta entrega requiere vulnerabilidad y valor, porque implica renunciar al control, a la autoprotección y a la tentación de usar el dolor como excusa para el estancamiento espiritual. Sin embargo, es precisamente en esa rendición vulnerable donde se manifiesta el poder transformador de la cruz, donde el sufrimiento se convierte en semilla de ministerio y donde la muerte a uno mismo produce vida abundante para muchos. La historia de José en el Antiguo Testamento ilustra poderosamente este principio. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y olvidado en prisión, José tenía todas las razones humanas para aferrarse a su dolor y permitir que la amargura envenenara su corazón. Sin embargo, eligió entregar ese dolor a Dios, permitiendo que el Señor lo transformara no solo a él, sino a toda su circunstancia. Años después, cuando se reencontró con sus hermanos, pudo decirles: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Esta es la perspectiva divina del dolor entregado. Lo que el enemigo intenta usar para destruirte, Dios lo transforma en instrumento de salvación, sanidad y restauración para muchos. Tu dolor actual, cuando es entregado completamente a Dios, tiene el potencial de convertirse en la plataforma desde la cual ministrarás a otros que atraviesan circunstancias similares, ofreciéndoles la misma consolación con la que tú has sido consolada. 2 Corintios 1, 3, 4. La palabra de Dios está repleta de testimonios de mujeres cuyo dolor fue redimido por la intervención divina, transformando sus lágrimas en testimonios de gloria que han inspirado a millones a lo largo de los siglos. Ana, una mujer que conocía íntimamente el dolor de la esterilidad y la humillación, nos muestra el poder transformador de la oración nacida del quebrantamiento. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Su dolor no fue reprimido ni negado,
fue canalizado en una oración tan intensa que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Sin embargo, fue precisamente esa oración desesperada, esas lágrimas derramadas en el templo, las que abrieron el camino para el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más influyentes en la historia de Israel. El dolor de Ana, entregado como ofrenda a Dios, se convirtió en la semilla de un ministerio profético que transformaría una nación entera. María Magdalena, una mujer de quien Jesús había expulsado 7 demonios, conocía el dolor del rechazo social, la vergüenza y la opresión espiritual. Sin embargo, después de su liberación, se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Jesús, permaneciendo junto a la cruz cuando incluso los discípulos habían huido. Su fidelidad en medio del dolor fue recompensada de manera extraordinaria. Fue la primera persona en ver a Cristo resucitado y la primera comisionada para anunciar la buena nueva de la resurrección. En Juan 20:18 leemos: «Fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas». Su testimonio de dolor redimido se convirtió en el primer anuncio del evento más trascendental de la historia humana. De manera similar, tu dolor actual, cuando es entregado a Dios y transformado por su poder redentor, puede convertirse en un testimonio que anuncie las buenas nuevas de la resurrección a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La mujer con flujo de sangre mencionada en Marcos 5 había sufrido durante 12 años no solo el dolor físico de su condición, sino también el aislamiento social y religioso que ésta implicaba en la cultura judía. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener mejoría. De hecho, su condición había empeorado. Sin embargo, en un acto de fe desesperada, se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús, creyendo que ese simple contacto sería suficiente para su sanidad. Su fe fue recompensada instantáneamente, y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Marcos 5:29. Lo que hace este testimonio aún más poderoso es que Jesús no permitió que su sanidad permaneciera en el anonimato. Insistió en identificarla públicamente, no para avergonzarla, sino para restaurar su dignidad y convertir su historia personal de dolor redimido en un testimonio público que fortalecería la fe de generaciones futuras. Ruth, una mujer moabita, que había perdido a su esposo y se encontraba en tierra extranjera, enfrentando la pobreza y la incertidumbre, nos muestra cómo el dolor puede convertirse en el camino hacia un propósito divino inesperado. En lugar de rendirse a la desesperación, Ruth eligió seguir a su suegra Noemí y al Dios de Israel declarando: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth 1:16. Esta decisión, tomada en medio del dolor y la pérdida, la llevó a un destino que jamás habría imaginado. Se convirtió en la bisabuela del rey David y fue incluida en la línea genealógica del Mesías. Su historia nos enseña que cuando entregamos nuestro dolor a Dios y elegimos seguirle incluso en las circunstancias más adversas, Él puede transformar nuestra tragedia personal en un eslabón crucial en la cadena de su plan redentor para la humanidad. Estos testimonios bíblicos de dolor redimido no son solo historias inspiradoras del pasado, son espejos proféticos en los que podemos ver reflejado nuestro propio camino de fe. Cada una de estas mujeres enfrentó circunstancias que desde una perspectiva humana parecían desesperadas. Cada una experimentó dolor que podría haberlas amargado y paralizado espiritualmente. Sin embargo,
Cada una eligió entregar ese dolor a Dios, permitiendo que Él lo transformara en un testimonio de su poder y fidelidad. Y en cada caso, el impacto de esa transformación trascendió su vida personal para tocar incontables vidas a lo largo de la historia. Tu dolor actual, esas lágrimas que derramas en secreto, esa lucha que parece interminable, tiene el mismo potencial transformador cuando es entregado completamente a las manos amorosas de tu Padre Celestial. Como promete el Salmo 35, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche de dolor está preparando el escenario para una mañana de gozo inimaginable, que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que sean tocados por tu testimonio. Cuando una mujer experimenta la sanidad divina, ya sea física, emocional o espiritual, se convierte en un poderoso canal a través del cual Dios puede ministrar sanidad a otros. Este principio espiritual se refleja en 2 Corintios 1, 3, 4, donde Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que está en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La sanidad que recibes no es solo para tu beneficio personal, es un equipamiento divino para un ministerio de restauración que impactará a muchos que atraviesan circunstancias similares a las que tú has superado por la gracia de Dios. La mujer que ha sangrado conoce el dolor de otras que aún sangran. La que ha experimentado rechazo puede reconocer la mirada de quien se siente excluida. La que ha atravesado el desierto de la depresión puede identificar los síntomas en otra alma que sufre en silencio. Esta capacidad para reconocer el sufrimiento ajeno desde la experiencia personal no es una coincidencia. Es un diseño divino que convierte tu herida sanada en una credencial espiritual que te da acceso a corazones que permanecerían cerrados para otros. Como Jesús le dijo a Pedro después de su restauración: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Tu proceso de sanidad y restauración te califica de manera única para confirmar, fortalecer y guiar a otros que están atravesando sus propios valles de sombra. La sanidad verdadera siempre produce compasión, no juicio. Cuando has experimentado personalmente cuán profundo puede ser el dolor y cuán difícil puede ser el camino hacia la restauración, ya no puedes mirar con dureza a quienes luchan con sus propias heridas. En lugar de condenar, tu corazón se inclina naturalmente hacia la misericordia, porque recuerdas lo que significó para ti recibir gracia cuando más la necesitabas. Jesús mismo, quien según Hebreos 4:15, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos modela esta compasión que nace de la identificación con el sufrimiento humano. Cuando una mujer ha sido sanada por la gracia de Dios, desarrolla esta misma capacidad para acercarse a los heridos no desde la superioridad moral, sino desde la humildad de quien reconoce: yo también estuve allí y sé lo que se siente. El ministerio de sanidad que fluye a través de una mujer restaurada no siempre requiere plataformas públicas o títulos oficiales. A menudo se manifiesta en conversaciones privadas, en abrazos oportunos, en palabras de aliento susurradas en el momento preciso, en oraciones intercesoras ofrecidas en lo secreto. Es un ministerio que opera en la autenticidad de quien puede decir como Pablo: porque no os hemos predicado el Evangelio de Dios con palabras solamente, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con plena certidumbre
porque sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 1 Tesalonicenses 1, 5, 6. La efectividad de este ministerio no radica en técnicas sofisticadas o estrategias elaboradas, sino en la autenticidad de un testimonio vivido, en la credibilidad de quien ha caminado por el valle y ha encontrado la presencia fiel de Dios, incluso en los momentos más oscuros. La mujer que ha sido sanada y se convierte en canal de sanidad para otros, experimenta una dimensión de propósito y satisfacción que trasciende cualquier logro personal o profesional. Hay un gozo incomparable en ver a otra persona encontrar esperanza a través de tu testimonio, en presenciar cómo tus palabras, nacidas de tu propia experiencia de dolor y restauración, se convierten en llaves que abren prisiones emocionales y espirituales. Como dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Existe una provisión sobrenatural para aquellos que se convierten en canales de la gracia que han recibido. Mientras ministras sanidad a otros desde tu propia experiencia de restauración, descubres que tu propia sanidad se profundiza, que tu propio testimonio se fortalece, que tu propia fe se afirma cada vez que compartes cómo Dios te rescató de la oscuridad y transformó tu dolor en propósito. Tu historia de sanidad no es el final del camino. Es apenas el comienzo de un ministerio de restauración que Dios quiere desarrollar a través de ti para tocar incontables vidas con el mismo amor que te alcanzó en tu momento de mayor necesidad. El profeta Joel anunció un tiempo extraordinario que transformaría el panorama espiritual de la humanidad. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28, 29. Esta profecía, confirmada en Hechos 2:17 durante el día de Pentecostés, marca un cambio radical en la manera en que Dios manifiesta su poder a través de su pueblo. Ya no es un privilegio reservado para unos pocos profetas, sacerdotes o reyes. Ahora el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, incluyendo específicamente a las hijas y a las siervas. Este es un anuncio divino de que ha llegado el tiempo de la manifestación pública del poder de Dios, a través de mujeres ungidas que han sido preparadas en el secreto para un propósito público. Durante siglos, la Iglesia ha experimentado solo parcialmente la plenitud de esta promesa. Tradiciones humanas, interpretaciones culturalmente condicionadas de las Escrituras y estructuras de poder establecidas han limitado frecuentemente la expresión plena de los dones espirituales en las mujeres. Sin embargo, estamos viviendo en un tiempo profético en que Dios está restaurando esta dimensión de su propósito original, como declaró Pedro en Hechos 2, 16, 17. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La frase postreros días no se refiere solo a un futuro lejano antes del regreso de Cristo. Comenzó en Pentecostés y continúa hasta hoy. Estamos viviendo en los postreros días, y una de las señales distintivas de este tiempo es la manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de mujeres que han sido preparadas en el secreto para un tiempo como este. El tiempo de esconderse ha terminado. Si has estado esperando permiso para manifestar los dones que Dios ha depositado en ti, este mensaje es tu autorización divina. El Espíritu Santo mismo te comisiona hoy, como comisionó a María Magdalena para anunciar la resurrección, como ungió a Débora para liderar a Israel, como empoderó a Priscila para enseñar las Escrituras con autoridad. Tu género no es un obstáculo para el poder de Dios.
es parte integral de cómo Él ha diseñado manifestar su gloria a través de ti. Como afirma Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el reino de Dios, tu identidad fundamental no está determinada por tu género, sino por tu posición en Cristo y por los dones que el Espíritu Santo ha depositado en ti para la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del Evangelio. Esta manifestación del poder de Dios a través de mujeres ungidas no es una concesión reluctante a las presiones culturales contemporáneas. Es el cumplimiento de un plan divino anunciado desde la antigüedad. En Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica menciona específicamente que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. A lo largo de la historia bíblica, vemos a Dios usando estratégicamente a mujeres en momentos cruciales. Jocabed preservando la vida de Moisés, Rahab protegiendo a los espías en Jericó, Esther salvando a su pueblo del genocidio, las mujeres siendo las primeras testigos de la resurrección. Estos no son accidentes históricos ni excepciones a una regla. Son manifestaciones de un patrón divino que revela el corazón de Dios hacia las mujeres como colaboradoras esenciales en su plan redentor. El tiempo de la manifestación ha llegado, y con él una responsabilidad sagrada. Los dones espirituales no son otorgados para la exaltación personal, sino para el servicio. Como enseña 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La unción que Dios ha derramado sobre ti no es para que te sientas especial o superior a otros, es para que sirvas con humildad, integridad y excelencia en el lugar donde Él te ha colocado, ya sea en el hogar o en la plaza pública, en la iglesia local, o en las redes sociales, en la educación de tus hijos o en la influencia sobre líderes nacionales. Tu llamado es a manifestar el poder transformador del Evangelio a través de los dones únicos que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Ha llegado el tiempo de que te levantes con confianza, no en tus propias capacidades, sino en aquel que te llamó y que es fiel para cumplir su propósito a través de ti. La autoridad espiritual femenina no compite con la masculina. La complementa en una danza divina que refleja la perfecta unidad y diversidad de la Trinidad. Juntos, hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, cada uno operando en la plenitud de su diseño divino, manifiestan la imagen completa de Dios en la tierra, como enseña 1 Corintios 12:4-6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta diversidad en la unidad es parte esencial del plan de Dios para su iglesia, y cuando las mujeres son empoderadas para operar en la plenitud de su autoridad espiritual, todo el cuerpo de Cristo se beneficia y el reino de Dios avanza con mayor poder y efectividad. Es tiempo de que te levantes en la autoridad espiritual que Dios te ha conferido. No esperes más permisos humanos ni validaciones institucionales. El mismo Dios que te creó, te redimió y te llamó, te autoriza hoy para caminar en la plenitud de tu identidad como hija del Rey, como sacerdotisa en su reino, como embajadora de su gracia, como portadora de su presencia transformadora, como declara Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tu luz no es para ser escondida bajo un almud,
Es para brillar con intensidad en este tiempo de oscuridad espiritual, guiando a muchos hacia el conocimiento salvador de Jesucristo y la experiencia transformadora de su amor incondicional. El Espíritu Santo ha sido derramado ahora sobre toda carne, tal como fue profetizado por Joel y confirmado en el día de Pentecostés. Este no es un evento futuro que debemos esperar. Es una realidad presente que debemos abrazar y manifestar. Como mujer de fe, has sido ungida no solo para sobrevivir en estos tiempos turbulentos, sino para prosperar espiritualmente y convertirte en un agente de transformación en tu generación. El Señor declara sobre ti hoy lo que declaró sobre Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Tu voz, tu testimonio, tu ministerio no son accidentales. Son parte de un diseño divino establecido antes de la fundación del mundo. Ha llegado el momento de que profetices con audacia, que intercedas con fervor, que hables con autoridad, que ores con la confianza de quien sabe que tiene acceso directo al trono de la gracia. Como declara Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tu posición en Cristo te da acceso a recursos espirituales ilimitados, a una sabiduría que trasciende el entendimiento humano, a un poder que no depende de tus fuerzas, sino de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ti y a través de ti. Es tiempo de manifestación pública, de dejar atrás el miedo, la timidez y la duda, para abrazar plenamente el llamado divino sobre tu vida. El Señor está levantando un ejército de mujeres proféticas que, como Débora, cantarán un nuevo cántico de victoria aún antes de que la batalla comience, que como Hulda interpretarán la palabra de Dios con precisión y autoridad en tiempos de confusión espiritual, que como las hijas de Felipe profetizarán bajo la unción del Espíritu Santo, trayendo dirección divina y edificación a la iglesia. Este no es un ministerio reservado para unas pocas elegidas. Es la herencia de toda mujer que ha sido lavada por la sangre de Jesús y llena del Espíritu Santo. Como declara Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tu testimonio personal de la obra redentora de Cristo en tu vida, compartido bajo la unción del Espíritu, se convierte en una declaración profética que desata el poder transformador de Dios en las vidas de quienes te escuchan. Esta declaración profética no es solo para tu beneficio personal, es para la edificación del cuerpo de Cristo y para la transformación de tu comunidad. Como enseña 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A través de tu palabra ungida, Dios quiere edificar a los quebrantados, exhortar a los desanimados y consolar a los que sufren. Tu voz, sometida a la dirección del Espíritu Santo y fundamentada en la verdad de las Escrituras, se convierte en un instrumento de sanidad, liberación y restauración para muchos que han perdido la esperanza en un mundo cada vez más oscuro y confuso. No subestimes el poder de una palabra profética hablada en el momento preciso. Como dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El tiempo de callar ha terminado. El Espíritu Santo te urge hoy a levantar tu voz, a compartir tu testimonio, a declarar las verdades eternas de la palabra de Dios, con valentía y compasión. No permitas que el enemigo te silencie con acusaciones de insuficiencia o recuerdos de fracasos pasados.
Como le dijo Dios a Jeremías cuando éste se sentía inadecuado para la tarea, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:7-8. Esta misma promesa de presencia y protección divina te cubre hoy, mientras te levantas en obediencia al llamado profético sobre tu vida. El Espíritu ha sido derramado sobre ti, no para que lo contengas, sino para que lo derrames sobre un mundo sediento de la verdad, el amor y el poder transformador de Jesucristo. A ti, mujer de Dios, que has perseverado hasta el final de este mensaje, te agradecemos por tu fidelidad y determinación. No es casualidad que hayas permanecido atenta a cada palabra. Es un testimonio de la obra del Espíritu Santo en tu corazón, preparándote para un tiempo de manifestación sobrenatural en tu vida y ministerio, como promete Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tu perseverancia en la fe, en la oración, en el estudio de la palabra, en el servicio fiel, aunque nadie lo note, está preparando el terreno para una cosecha abundante que impactará generaciones. La perseverancia es una cualidad espiritual que refleja el carácter mismo de Dios, quien es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundas Pedro 3:9. Cuando perseveras en la fe a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las oraciones aparentemente sin respuesta, a pesar de los sueños que parecen morir, estás manifestando un aspecto del carácter divino que tiene poder para transformar no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Como Santiago 1:12 nos recuerda, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona no es solo una recompensa futura, es una autoridad espiritual presente que se forja en el fuego de la prueba y se manifiesta en una vida de impacto sobrenatural. Tu misión no termina con la recepción de este mensaje, apenas comienza. Estás siendo comisionada hoy para llevar estas verdades transformadoras a otras mujeres que, como tú, han estado esperando una palabra de esperanza, una confirmación divina, un impulso espiritual que las catapulte hacia su destino en Dios. Como María, después de recibir el anuncio del ángel, quien fue deprisa a la montaña para compartir las buenas nuevas con Isabel, Lucas 1:39, tú estás llamada a compartir con urgencia lo que has recibido. Tu testimonio personal de cómo estas verdades han impactado tu vida se convertirá en un puente por el cual otras mujeres podrán cruzar desde la desesperanza hacia la fe, desde la confusión hacia la claridad, desde la pasividad hacia un compromiso apasionado con el propósito divino para sus vidas. Esta misión requiere valentía, porque inevitablemente enfrentarás oposición. El enemigo no permanece pasivo cuando una mujer se levanta en la plenitud de su autoridad espiritual. Moviliza todas sus fuerzas para intentar silenciarla, desacreditarla o distraerla. Sin embargo, como nos asegura Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La misma unción que te capacita para recibir estas verdades te fortalecerá para defenderlas y compartirlas, no con argumentos carnales, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. Como Pablo testificó en 1 Corintios 2:4-5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Concluimos este mensaje con una invitación y un desafío.
Deja como testimonio en los comentarios la frase «Mi espíritu está despierto», como una declaración pública de tu compromiso con este despertar espiritual y tu disponibilidad para ser usada por Dios en este tiempo profético. Esta simple acción es un acto de fe que activa principios espirituales de confesión y manifestación, como enseña Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu confesión pública no solo fortalece tu propia determinación, también anima a otras mujeres a dar el mismo paso de fe, creando una comunidad de guerreras espirituales unidas en propósito y pasión por ver la gloria de Dios manifestada en esta generación. Tu fidelidad a Dios no pasará desapercibida, como promete Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo mejor está por venir para aquellas que permanecen fieles hasta el fin. Ahora que has descubierto cómo Dios está usando de manera sobrenatural a mujeres que parecían invisibles para el mundo, te pregunto, ¿cuál de estas verdades ha resonado más profundamente en tu corazón? ¿En qué área de tu vida sientes que el Espíritu Santo te está llamando a levantarte con nueva autoridad espiritual? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaremos las 5 armas espirituales que toda mujer ungida debe dominar para enfrentar los ataques que vendrán cuando comience a manifestar su autoridad espiritual. Esta información será crucial para proteger el llamado divino sobre tu vida y avanzar con poder en tu ministerio. Recuerda dejar en los comentarios la frase «Mi espíritu está despierto», como testimonio de tu compromiso con este despertar espiritual. Tu declaración no solo fortalecerá tu propia fe, sino que inspirará a otras mujeres a reconocer y abrazar su propio llamado divino. La hora de la manifestación ha llegado, y tú has sido escogida para un tiempo como este.